Quiero preguntarle esta mañana, ¿cuántos son hijos de Dios? Amén. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí esta mañana? Si no levanta su mano, aguas, ¿eh? De ahí arriba están tomando la foto, a ver quién levantó la mano, a ver quién dijo amén. Pero, ¿será que todos son hijos de Dios? Porque hay personas que dicen que todo el mundo, todas las personas del mundo son hijos de Dios. Y pues ¿será cierto? Vamos a la palabra de Colosenses capítulo 1, verso 16. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Dice la palabra que todos nosotros, todo el mundo, toda la creación, todo es creación de Dios. Amén. Fue creado por Dios, fue diseñado por Dios. Todo. Usted y yo y todos los animales y toda la vegetación y toda la tierra y los mares y todo fue creado por Él, por su palabra. Y a eso le llamamos creación de Dios. Creación de Dios. Pero sabe, el hombre, usted y yo, estamos destinados o fuimos predestinados a hacer algo más que simple creación de Dios. ¿Sí o no? Usted y yo fuimos llamados a ser hijos de Dios. No solamente creación de Dios. Y sabe, a nadie más, a ningún otro ser, Dios le da el privilegio que tenemos usted y yo de ser llamados hijos de Dios. ¿Sabía que ni siquiera Dios llama a los ángeles, no los llama a sus hijos? Solamente a usted y a mí. ¡Wow! ¡Qué privilegio!, ¿no? Un privilegio que ni los ángeles tienen. Yo creo también en parte por eso el diablo nos odia tanto, ¿verdad? Porque sabe que usted y yo alcanzamos una gracia que él nunca podrá alcanzar. Pero el hombre fue destinado desde que Dios lo creó a no solo ser creación, sino hijos. Dice Primera de Juan capítulo 1, verso 12. Le preguntaba, ¿será que todas las personas son hijos de Dios? ¿O se requiere algo, un requisito? Hay un checklist, hay una lista que tengamos que cubrir para poder ser hijos de Dios. Vamos a Primera de Juan capítulo 1 verso 12, dice, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. No dice a todos los que él creó, no, dice ¿quiénes? A todos los que le recibieron. ¿Cuántos de aquí han recibido a Jesús como su Señor y Salvador en su corazón? Amén. Y usted hizo una oración en la que le entregó su vida al Señor y desde ese día ahora usted sigue a Cristo y su vida ha cambiado, ¿verdad? Y dice a los que creen en su nombre. ¿Cuál nombre? El nombre que es sobre todo nombre. Jesús, el camino, la verdad y la vida. Y no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente Jesucristo, ¿verdad? Dice que a ellos, a los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted cumple con esos dos requisitos en su lista, usted puede ser llamado un hijo de Dios. Qué bendición, amén. Déjeme le pregunto una vez más, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí ahora sí? ¿Cumplimos con los requisitos? Y sabe, no hay nada más con más valor para un padre que sus hijos, ¿verdad? Un padre quiere lo mejor para sus hijos.
Un padre quiere que sus hijos sean felices, quiere que vivan bien, que les vaya bien en todo. Levante su mano si usted tiene hijos. ¿Cuántos padres hay aquí? ¿Papás y mamás? Levante su mano. Y yo sé que usted hizo hasta lo imposible por sus hijos. Amén. ¿Verdad? Hizo lo mejor que pudo para criarlos, para darles lo mejor, para que no les faltara nada. Déjeme decirle que usted y yo tenemos el mejor padre. Tenemos un padre por excelencia. Sí tenemos nuestros padres terrenales que nos amaron y nos criaron, pero el amor de nuestro Padre Celestial no se compara con nada de este mundo. Él nos ha amado tanto y somos tan apreciados por Él. Somos como un tesoro, como algo que Él nos ama de tal manera. Dice la palabra que dio hasta su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera nos amó, de tanto nos amó. Muchas veces el cristiano puede llegar a menospreciar su valor. ¿Sabe? Por causa del pecado, por causa de la culpa, por condiciones, muchas veces no nos consideramos ser dignos del amor de Dios. Muchas veces creemos no merecer su amor. ¿Se ha sentido así alguna vez? No, yo no soy digno de su amor, no, porque yo he pecado mucho, porque yo he cometido muchos errores. ¿Cómo me va a amar Dios a mí si yo soy como soy o como era, verdad? Y escuchamos comentarios, no, hermano, si supiera lo que yo he hecho, si supiera cómo soy, no soy digno de su amor, no merezco su amor. Hoy tengo un mensaje para esas personas que han pensado eso en su vida. Y el mensaje es que es cierto, tienes razón, tienes razón, no mereces su amor, no eres digno de su amor, ninguno de nosotros lo somos. ¿Qué? Pensó que le iba a decir lo contrario, ¿verdad? No, pero es la verdad. No merecemos su amor, no merecemos su gracia. No es por nada que hayamos hecho. Él simplemente nos ama por quienes somos. Nunca lo merecimos. No se trata de merecerlo, es su gracia, fue un don de Dios. Entonces, si tú has pensado, no soy digno de su amor, no merezco su amor, tienes razón, pero la sangre de Cristo te purifica y te hace capaz de recibir el amor de Dios. Amén. ¿Me estoy explicando aquí? Aún a pesar de eso, aún a pesar de que siendo pecadores, Dios muestra su amor para con nosotros. Dice Gálatas capítulo 4, verso 3. Dice así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dice la palabra que antes estábamos esclavos con los rudimentos del mundo, ¿verdad? Verso 6 dice, y por cuanto sois hijos de Dios, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Déjame leerlo una vez más. Dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Dice que antes, diga conmigo, antes
Antes éramos esclavos. Antes de que nosotros le recibiéramos, antes de que creyéramos en su nombre, antes de que nos arrepintiéramos de nuestros pecados y el Señor entrara en nuestra vida, éramos esclavos del mundo. Pero Jesús vino a redimirnos y ahora nosotros podemos ser llamados hijos de Dios, herederos de Dios por medio de Cristo Jesús. Hermano, Dios no quiere que vivas como esclavo. ¿Esclavo de qué? Esclavo del pecado, esclavo de los vicios, esclavo de tus emociones. Dios vino a traerte libertad. Juan capítulo 8, verso 34 dice: Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace el pecado, esclavo es del pecado. Así nos tenía el diablo, así atados. Pero dice: y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Dios tiene un lugar para ti en su casa. Pero ese lugar no es para los esclavos, es para los hijos. Para usted y yo que hemos sido redimidos, que hemos sido libertados de las cadenas. Y ahora tenemos un lugar ahí esperando. Y el Señor ha preparado morada para cada uno de nosotros, dijo el Señor. He preparado morada para cada uno de ustedes. El Señor quiere que ya no seas esclavo de las emociones, esclavo del temor. Esclavo del hombre. ¿Cómo? Del qué dirán. Dependiendo del hombre. Esclavo del enemigo. Romanos capítulo 8, verso 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Diga conmigo: espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Aleluya. Ahora nosotros, como hijos de Dios, ya no tenemos por qué vivir atados al temor. Porque el Señor nos ha dado un espíritu de adopción. ¿Cómo que de adopción? Porque sí, porque no éramos sus hijos y Él nos hizo sus hijos. Éramos solo creación de Dios y pasamos a ser hijos de Dios. Y el Señor quiere que tú ya no dependas del hombre. El Señor quiere que ya no vivas preocupado del día de mañana y que solamente abraces su palabra y creas y recibas el que eres un hijo de Dios. ¿Sabe? Tengo un hijo de 5 años y él no se anda preocupando de qué se va a poner. Él no se anda preocupando de qué vamos a comer. Él solamente quiere jugar, él solamente quiere venir y abrazarme. Y donde quiera que vamos, él no se anda preocupando de a dónde vamos a ir. Yo nomás le digo: súbete al carro. Se sube, le digo: ponte, amárrate porque está peligroso. Se amarra ahí. No se anda preocupando de a dónde vamos. Él solamente va con nosotros. Cuando vamos a un restaurante, él no saca la tarjeta. Él no se anda preocupando de esas cosas. Cuando vamos a la tienda y pide algo: papi, quiero eso. Híjole, mijito, está muy caro. Él no entiende nada de eso. Él nomás pide, ¿verdad? Amén. Como algunos de nosotros con Dios. Tenemos que
abrazar que somos hijos de Dios. Y ok, no tenemos 5 años, yo entiendo, pero la actitud, la sencillez de un niño. Dice que los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Usted necesita solamente subirse al carro, ponerse el cinturón y dejar que Dios lo guíe a donde quiera. Necesitamos darle el lugar a Dios como el Padre y nosotros tomar el lugar de los hijos. Y a veces queremos tomar el lugar del Padre. Imagínese que mi hijo, no, papá, yo manejo. Hombre, lo vamos a ensartar, vamos a chocar. Y muchas veces chocamos en nuestra vida porque no le damos el lugar al Padre. La palabra adopción, hermano, significa traído a la familia de Dios. Ahora usted está en la familia de Dios. Por eso nos decimos hermano, hermana, hermanos, porque somos hermanos en Cristo, somos una familia en Cristo. Antes éramos forasteros, sin ninguna relación con Dios, pecadores separados de Dios, pero Dios en su misericordia nos compró y nos acercó una vez más a través de la sangre de su Hijo. Un hijo depende de la protección del Padre. Un hijo naturalmente con sus padres es el lugar más seguro donde se siente, ¿verdad? Cuando Esteban está nervioso, preocupado, se asusta con algo, lo primero que hace es correr a abrazarme a mí o a Mayeli, a sus padres. Es lo que hace un hijo, ¿verdad? En momentos de dificultad, corre al Padre. Y a veces se nos olvida correr al Padre cuando estamos en dificultad. Y viene un problema y corremos al doctor, corremos al banco para un préstamo, corremos con fulanito, con la persona, con el amigo. Y al último con el que corremos es con el Padre. ¿Por qué? Se nos está olvidando que tenemos un Padre por excelencia. Se nos está olvidando que somos hijos de Dios, que no tenemos necesidad de vivir en temor ya. Dios quiere que dependa de Él, hermano. Dios quiere que no dependas ya de las cosas materiales. Gloria a Dios porque tenemos la tecnología, tenemos la medicina. Pero cuando usted está enfermo, corra al Padre. Cuando usted tenga dificultades económicas, corra al Padre. Cuando tenga problemas en su matrimonio o en su familia, corra al Padre. Mateo capítulo 6, verso 25 dice: no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Hermano, ya no viva como forastero. Ya no viva como esclavo, como el siervo. Hay que vivir ahora como hijos de Dios. Dígale al de al lado: abraza tu herencia. Abraza tu herencia, hermano. Abraza quién eres tú. Entendamos quiénes somos en Cristo. ¿Sabe? Usted es hijo de un rey. Él es el dueño del oro y la plata. ¿Por qué vamos a vivir con necesidad económica si nuestro Dios es dueño del oro y la plata? ¿Por qué vamos a vivir con dolencias en nuestro cuerpo si nuestro Dios es el Todopoderoso? Todo lo puede. Él es el sanador. Toda necesidad que haya en tu vida,
Ya no vivas preocupado de no lograr lo que Dios te pide que hagas. Hace tiempo escuché esta enseñanza y me gustaría compartirla con usted. ¿Sabe cuando yo le pido a mi hijo Esteban, que tiene 5 años, para ponerlo en contexto, ahorita ya es una etapa donde ya podemos empezar a pedirle cosas. Gloria a Dios que ya nos ayuda en varias cosas. Pásame la basura que está ahí, recoge esa basura que está ahí, ¿verdad? Ya, los privilegios de los padres, ¿verdad? Gloria a Dios, ya pude entender el gozo de ser padre. Nada, no se crea. No, pero ya podemos empezar a pedirle cosas a nuestro hijo Esteban, ¿verdad? Como recoge tu cuarto, recoge tus juguetes. Cuando estaba muy chiquito, pues no se podía, ¿verdad? Pero ahora sí ya empezamos a pedirle cosas y él va y lo hace, ¿verdad? Pero yo no voy a ir con mi hijo Esteban de 5 años y le voy a decir, hijo, ve y cambia el aceite al carro. Pues no, ¿verdad? Oye, mijo, hazte la comida aquí en la estufa y ahí con el aceite y todo. Pues no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo sé hasta dónde puede él lograr, ¿verdad? Yo sé lo que él puede hacer. Yo sé sus capacidades, sé su inteligencia y todo lo que él puede lograr. Y muchas veces nosotros vivimos nuestra vida y Dios nos llama a hacer algo y decimos, no, Dios, esto es muy difícil. Esto que tú me estás pidiendo es imposible. Déjeme decirle que Dios nunca le va a pedir algo que usted no pueda lograr. Dios conoce sus capacidades, sus limitaciones. Y Dios es un Dios tan bueno que para todo lo que Él te llame, Él te va a capacitar. Y si usted estaba, no, Dios, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer para lograr esto que me estás pidiendo? Dios lo va a capacitar. Y nunca, nunca le va a pedir algo que usted no sea capaz de lograr. Así como nosotros con nuestros hijos. Es tiempo de abrazar nuestra identidad como hijos de Dios. Qué triste es que personas viven su vida sin saber quiénes son ellos mismos. Todo porque el mundo quiere robar la identidad de los hijos de Dios. Quiere robarte tu identidad. ¿Quién eres tú? La identidad que Dios te ha dado. Y quiere transgiversar las cosas y decir, no, esto es quién eres tú. El mundo quiere dictarte quién eres tú. Y el mundo quiere tacharte y ponerte una etiqueta de quién eres tú. No, tú eres un alcohólico. No, tú eres esto. No, tú eres un flojo. No, tú eres un perdedor. ¿Verdad? Pero ¿cuál es tu identidad, hermano? A lo mejor unas no son negativas. No, ¿sabes qué? El mundo quiere tal vez el mundo decirte, no, tú eres un emprendedor exitoso. No, tú eres un influencer, un influenciador. El mundo quiere ponerte una etiqueta de quién eres tú, ¿verdad? A lo mejor no son cosas malas. No, tú eres un empresario. Ok, eso es bueno, ¿verdad? Pero eso no es quién eres tú. Eso es algo más, ¿verdad? Pero eso no es quién eres. Esa no es tu identidad. Ok, ¿tú quién eres? No, pues soy maestro. No, pues soy papá. No, pues me llamo Roberto. No, pues trabajo en la iglesia. Pero ¿cuál es mi identidad? ¿Cuál es tu identidad, hermano? Tú eres un hijo de Dios. Eso es lo principal. Eso es quién eres tú. Más que todas las otras cosas. Y tú no eres lo que el mundo te dice que eres. Cuando el mundo te dice tú eres un perdedor, Dios te dice no, tú eres mi hijo. Tú eres un ganador para mí. Tú eres un vencedor. Es más, Dios ni siquiera te dice eres un vencedor. Dios te dice eres más que vencedor por medio de aquel que nos amó.
No dejes que el mundo te imponga su identidad. ¿Cómo te identificas esta mañana? ¿Como un victorioso? Tómate de la mano del Padre. Y sabe, la responsabilidad como hijos de Dios es simplemente obedecer su palabra, cultivar la relación con Él y honrarle. Eso es. No nos pide más el Señor. No nos pide más y nos da todo. Efesios capítulo 5, verso 5 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dice la palabra que seamos imitadores de Dios como hijos. Es lo que hace un hijo, ¿sí o no? Siempre está haciendo lo que hace el papá. Siempre. Los hijos imitan a los padres en las actitudes, en las palabras que hablan. Fui maestro de escuela pública unos años y había niños que hablaban de cierta manera. Y tú dices, oye, ¿por qué habla así? Porque los padres hablan así. ¿Por qué el niño se comporta de esta manera? Porque es lo que ve en su casa, porque así, porque eso es naturalmente lo que hace un niño, imitar al padre, ¿no? Bueno, pues seamos imitadores de Dios como sus hijos. Vamos a imitarle. ¿En qué? En el amor. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó. Si Dios entregó su vida, bueno, ahora vamos a ser imitadores de Él y a nosotros dar nuestra vida por nuestros hermanos y amar a nuestro prójimo. Es tiempo de empezar a imitar al Padre. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Bueno, empiece a imitar al Padre. Empiece a imitar su amor. Empiece a seguir sus enseñanzas, a hacer lo que Él hace. Mateo capítulo 7, verso 9 al 11 dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que los pidan? Amén. Si usted y yo, siendo padres, queremos lo mejor para nuestros hijos, imagínese el Padre por excelencia. Imagínese aquel que es perfecto y que nunca falla. Dios te ama y quiere lo mejor para ti. Tiene lo mejor para ti preparado. Hágale como el niño que nomás pide y no se anda preocupando de cuánto cuestan las cosas. Pedid y se os dará. Vamos a abrazar nuestro título, nuestra herencia de hijos. Y vamos simplemente a pedirle al Padre. Él sabe dar buenas cosas a sus hijos. Desde que abracé el ser un hijo de Dios, nada me ha faltado. Dios siempre ha sido bueno. Dáselo bien fuerte el aplauso a Dios. Quiero invitarle a que usted abrace el ser un hijo de Dios. Y que simplemente le pida al Padre. No se preocupe de cómo Dios lo va a hacer. Eso no es nuestra tarea. Hay una necesidad en su vida, pídale al Padre. No se preocupe, Dios va a hacer la obra. ¿Cómo? No sabemos. Es como si mi hijo Esteban me dijera: papá, cómprame el juego del Nintendo, lo que sea. Y me estuviera poniendo: oye, pero ¿cómo lo vas a pagar? ¿En efectivo o a crédito? No.
no hace eso. Y a veces le pedimos, Padre, te pido que me proveas un vehículo, te pido que me proveas para mis estudios, para mi trabajo, provéeme para mi familia. Pero ¿cómo lo vas a hacer, Dios? No. Dios es el Padre y nosotros somos los hijos. Pongámonos en el lugar del Hijo que simplemente confía en Él. Confía en el Padre. Déjeme decirle que el Espíritu Santo afirma nuestra condición como hijos. Déjeme decirlo una vez más. El Espíritu Santo afirma nuestra condición como hijos. Y mientras termino con este pasaje, me gustaría que el hermano Johnny pudiera acompañarme con la guitarra mientras leo este versículo y doy cierre a este mensaje. Romanos capítulo 8, verso 16 y 17. Vamos a leerlo ahí en la palabra, si lo podemos poner en pantalla. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo, que cuando Jesús subió, lo dejó para nosotros, el Consolador, para que no estuviéramos solos. Ese Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él, ¿qué? Seamos glorificados. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos ahora vive en nosotros. Y ese Espíritu te hace entender y afirma en tu corazón que tú eres un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ese Espíritu es solamente para los hijos. Ese es un regalo solamente para los hijos, no para toda la creación. Entonces la pregunta que hice al principio, ¿serán todos hijos de Dios? No. Solamente a los que le recibieron, los que creen en su nombre, Dios les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted no ha experimentado lo que es ser un hijo de Dios y dice, no, mi vida está muy difícil, no entiendo, es porque no ha aceptado su lugar como hijo. Necesita ponerse en el lugar del hijo. Si usted esta mañana no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, si aún no se considera un hijo, yo le invito a que haga esta oración conmigo para recibir el don de ser llamado un hijo de Dios. Y diga conmigo: Padre, Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón para que vengas a morar a mi vida. Te pido perdón por mis pecados. Yo creo que tú moriste en la cruz y por tu sangre, con tu sangre me has limpiado. Y también creo que resucitaste de los muertos. Hoy te pido que vengas a mi vida, que vengas a mi corazón. Yo te recibo hoy como mi Señor y Salvador. Y ahora mi vida es tuya.